Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a la 64ª emisión regular de El Irreverente, desde el estudio único de Locomoción TV en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Llegamos hasta ustedes luego de 32 días desde nuestro último encuentro por estos medios. Parte informativa de este tiempo parece tener un solo protagonista, el jefe de Gabinete Nacional y vocero presidencial Manuel Adorni, también conocido como el comandante Propóleo. Tan es así que ostenta el triste récord de que sus tropelías han dado para 2 emisiones regulares de este programa y no sabemos para cuántas más dará. Lo aseguramos porque Adorni, aún inmolado en el ridículo, parece que seguirá en su cargo a pura desfachatez, creando solamente excusas ridículas que más que aclarar, oscurecen. Decidimos nuevamente dedicarle otra emisión a este bandido que no hace reír a nada ni a nadie en el mundo, porque si pretenden que presentar su declaración jurada al filo del Mundial lo salvará de algo, les contamos que no será de nosotros. El blindaje político y mediático del jefe de gabinete Manuel Adorni muestra fisuras terminales a mediados de mayo de 2026, acorralado por investigaciones judiciales en Comodoro Pi sobre contrataciones irregulares, presuntos activos digitales ocultos, y fue amigo dentro de su propio gabinete, el denominado comandante Propóleo, ingresa en una compleja cuenta regresiva que erosiona el discurso de transparencia gubernamental. El cierre de mayo profundiza el cerco sobre Adorni, revelando un patrón éticamente reprochable de 21 viajes de lujo familiares que investiga la justicia. Bajo la lupa por un patrimonio inmobiliario inexplicable y contratos con la TV pública, su permanencia se sostiene solo por la inacción popular, mientras el FMI enciende alarmas internacionales denunciando la alarmante falta de transparencia institucional en la Argentina. Bajo una calculada puesta en escena televisiva en La Nación Más, el jefe de gabinete ensayó un acting de transparencia al anunciar la entrega anticipada de su declaración jurada 2025. Sin embargo, la maniobra forzada expone urgencias fiscales. Se vio obligado a rectificar en simultáneo los periodos 2023 y 2024 tras el polémico ingreso de su esposa al régimen de inocencia fiscal. La investigación criminal del fiscal Policita en Comodoro Pi destapa un burdo dibujo contable en el patrimonio de Adorni. El expediente expone la simulación de deudas mediante préstamos a tasa cero de jubilados y una comisaria para adquirir costosas propiedades, sumado a una confesión de fondos en negro en Bitcoin que es totalmente desmentida por su propio archivo audiovisual de analista financiero. A través de una interpretación histórica dirigida a la juventud, este informe denuncia el brutal doble estándar del poder político. Mientras el ciudadano común enfrenta clausuras y prisión de 3 a 9 años ante la AFIP, el jefe de gabinete justifica fortunas con deudas simuladas e inversiones en cripto contradictorias, amparado por una oficina anticorrupción millonaria que actúa como cómplice ciega del gobierno de turno. ¡Vamos a los informes! Adornigate, medio mayo de derrotas oficialistas. Introducción al informe. Apenas transcurrida la primera mitad de mayo de 2026, el blindaje político y mediático que protegía al jefe de gabinete de la nación, Manuel Adorni, muestra fisuras que parecen terminales. Lo que comenzó como un cúmulo de sospechas por contrataciones polémicas, se transformó en una crisis política multidimensional que erosiona las bases del discurso de transparencia oficialista. El denominado comandante Propóleo enfrenta hoy un triple frente que combina investigaciones judiciales por presunta corrupción, fuego amigo dentro del propio gabinete y un creciente aislamiento en la Casa Rosada, configurando el escenario más complejo para el gobierno de Javier Milei en lo que va del año. El avance vertiginoso de las causas penales por contratos irregulares y movimientos sospechosos en activos digitales, sumado al pedido explícito de Patricia Bullrich para que rinda cuentas y a las lapidarias críticas de Guillermo Francos, marcan el fin del ciclo de impunidad discursiva para el funcionario. ¿Será esta la debacle del comandante Propóleo? La crisis en torno al jefe de gabinete se aceleró de manera drástica durante la segunda semana de mayo de 2026.
El frente penal que cerca Manuel Adorni se agravó sustancialmente tras confirmarse la reactivación de una denuncia en los tribunales de Comodoro Pi, donde el juez federal Ariel Lijo ordenó formalmente investigar las contrataciones de la consultora de la esposa del funcionario con estructuras del Estado. Esta pesquisa judicial se complementa con otra medida de alto impacto institucional: el levantamiento del secreto fiscal y bancario de su hermano, Francisco Adorni, dictado en el marco de las investigaciones por sus polémicos nombramientos y sueldos en la administración pública. En paralelo, la justicia federal avanza en el rastreo de una serie de movimientos financieros no declarados en criptomonedas vinculados directamente al propio jefe de gabinete. La gravedad de la situación judicial provocó una inmediata reacción de despegue y cuestionamiento por parte de los principales alfiles de la libertad avanza. El miércoles 6 de mayo de 2026, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rompió la habitual disciplina interna del espacio al exigir públicamente que Adorni presente de inmediato su declaración jurada de bienes para despejar cualquier sospecha. Casi en simultáneo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, lanzó un misil político al entorno del vocero presidencial al asegurar en declaraciones periodísticas que la polémica en torno al funcionario tenía que haberse terminado mucho antes. Estas declaraciones expusieron de forma abierta las fracturas existentes en Balcarce 50, donde diversos sectores de la primera línea gubernamental ya hablan sin tapujos de un ciclo terminado para el funcionario. Ante este escenario de debilidad, el oficialismo desplegó una serie de maniobras de control de daños tanto en el plano legislativo como en el institucional. En la Cámara de Diputados, el bloque oficialista buscó bloquear de urgencia la interpelación parlamentaria solicitada por la oposición. Para ello, convocaron a una sesión especial con una hora de antelación para vaciar el debate y desactivar el costo político de una citación forzada. En términos de gestión, el gobierno intentó ganar aire a través de la sobreactuación de hitos económicos y gestos de respaldo político. Por un lado, se utilizó la inauguración del Parque Solar de IPF en Mendoza, presentado formalmente como el primer proyecto bajo los beneficios del régimen de incentivo a las grandes inversiones, RIGI, para mostrar iniciativa gubernamental. Por el otro, y con el objetivo de enfriar los rumores de renuncia, el presidente Javier Milei recibió a Adorni en la Quinta de Olivos para escenificar un fuerte respaldo político y ratificar su continuidad en el cargo. Sin embargo, en el tablero político de la capital federal estas movilizaciones defensivas se interpretan como intentos de contención ante un proceso de desgaste que ya resulta irreversible en los despachos del poder. A modo de cierre, por ahora. El devenir del Adorni Gate en esta mitad de mayo expone la velocidad con la que se desgastan los liderazgos basados exclusivamente en la confrontación discursiva cuando la realidad de los tribunales y las planillas de contratación entran en escena. Las fotos oficiales en la Quinta de Olivos y los cortes de cinta en Mendoza no logran tapar el hecho de que sus propios compañeros de gabinete hoy le exigen de forma pública los papeles que no aparecen en la Oficina Anticorrupción. Con el cerco judicial cerrándose sobre su entorno familiar directo y sus finanzas personales, la suerte del comandante Propóleo parece haber ingresado en una cuenta regresiva. La incertidumbre actual en el gobierno nacional ya no radica en determinar si el ciclo está terminado, sino en calcular el costo político real que demandará sostenerlo o soltarle la mano definitivamente. Surviving May, la penúltima hazaña del comandante Propóleo. Introducción al informe. Luego de una primera parte de derrotas del mes de mayo, en su segunda parte no mejoró mucho y quedó más que expuesto que el jefe de gabinete de la nación, Manuel Adorni, se ha transformado en el funcionario más flojo de papeles en el planeta y al mismo tiempo parece que permanecerá en su puesto mientras lo desee y, un poco, suponemos que se deba a su completo descaro, que de alguna manera ha desanimado a la mayoría del pueblo a hacerlo saber por otras vías que no sea la crítica de entre casa o meros posteos en redes sociales. La bitácora de los privilegios quedó expuesta. La lista de viajes de Manuel Adorni, ahora bajo la lupa judicial, revela un patrón que va mucho más allá de la simple coincidencia.
Desde escapadas al Caribe y hoteles all inclusive, hasta vuelos en primera clase y estadías de lujo mientras se cruzaban sus funciones públicas, el itinerario del funcionario se convierte en una radiografía de la impunidad. Es una hoja de ruta donde la moralidad brilla por su ausencia, y aunque la justicia intente cerrar capítulos con sobreseimientos poco convincentes, estos 21 episodios exigen respuestas que la política, con su habitual cara de piedra, se niega a dar ante quienes realmente sostienen el Estado. El cerco judicial se cierra sobre Manuel Adorni. Con el juez Ariel Lijo evaluando una inminente declaración indagatoria, el Adornigate escala de las sospechas por viajes de lujo a la profundidad de un entramado mucho más oscuro. Entre patrimonios inmobiliarios inexplicables y los contratos milagrosos de la productora in-house en la televisión pública, la permanencia del jefe de gabinete en su cargo se sostiene únicamente por la falta de una respuesta popular contundente. Mientras el poder sigue siendo incapaz de autocontrolarse, la situación del funcionario se encamina hacia un punto de quiebre donde la impunidad, finalmente, podría chocar contra el peso de la ley. El Fondo Monetario Internacional puso la lupa sobre el corazón de la administración Milei. En un informe técnico que acompaña la revisión del acuerdo, el organismo internacional cuestionó explícitamente las prácticas de transparencia y los mecanismos de control estatal en Argentina. La advertencia no es menor. El FMI señaló retrasos en la publicación de declaraciones juradas y debilidad en los controles de conflictos de interés, un dardo directo que impacta de lleno en medio de la controversia por el patrimonio del jefe de gabinete, Manuel Adorni. El cierre de mayo dejó en evidencia el cinismo del poder. Mientras el FMI reclama transparencia y hasta sus aliados exigen explicaciones, Manuel Adorni continúa amparado en la ineficiencia cómplice de una oficina anticorrupción que le permite presentar su patrimonio cuando le venga en gana. Entre promesas de inversiones ambientales sospechosas y una vergonzosa omisión sobre su propia declaración jurada, el jefe de gabinete se mantiene en su cargo gracias a una impunidad que el presidente avala y que solo la indiferencia popular permite sostener. Adorni sigue apostando a la desfachatez, desafiando a un país que observa cómo la gestión pública se degrada al ritmo de una ostentación que ya no tiene límites. Los 21 viajes que le interesan al Poder Judicial. El 17 de mayo, un día después de nuestro último informe, se dio a conocer la lista de los viajes de Adorni que se analizan en la causa judicial en curso, a saber, del 11 al 12 de febrero de 2022, Punta del Este, Uruguay. Adorni viajó solo. Del 4 al 16 de mayo de 2022, Punta Cana, República Dominicana. Viajó junto a Bettina Angeletti y sus hijos. Del 20 al 21 de octubre de 2022. Mendoza figura un pasajero. 22 de febrero de 2023, Resistencia, Chacó. Adorni viajó solo. Del 28 al 29 de abril de 2023, Tucumán. Adorni viajó solo. Del 8 al 21 de mayo de 2023, Cancún, México. Viajaron Manuel Adorni y Bettina Angeletti. 10 de agosto de 2023, Salta. Adorni viajó con un acompañante. 12 de octubre de 2023, Montevideo, Uruguay. Adorni viajó solo. Del 2 al 5 de diciembre de 2023, Iguazú. Viajaron Adorni, Bettina Angeletti y sus hijos. Del 3 al 4 de febrero de 2024, Mar del Plata. Viajaron Adorni y su esposa. 9 de abril de 2024, Bahía Blanca. Viajó Bettina Angeletti. Del 20 al 25 de junio de 2024, Bariloche. Viajaron Adorni, Bettina Angeletti y sus hijos. Esta estadía en el Yao Yao también es investigada por la Fiscalía. Del 12 al 23 de julio de 2024, Río de Janeiro, Brasil. Viajaron Adorni, su esposa y sus hijos. La justicia analiza inconsistencias con la agenda pública del funcionario en esas fechas. Del 4 al 8 de septiembre de 2024, Chapelco. Viajó Bettina Angeletti. Del 6 al 8 de diciembre de 2024, Gualeguaychú, Entre Ríos. Viajó toda la familia. Se alojaron en un complejo all inclusive. Del 29 de diciembre de 2024 al 10 de enero de 2025, Aruba. Vacaciones familiares en el Caribe. Del 18 al 20 de marzo de 2025, Bahía Blanca. Viajó Bettina Angeletti.
Del 3 al 14 de septiembre de 2025, Madrid, España. Viajó Bettina Angeletti y la justicia pidió a Iberia ampliar la información sobre el viaje y la forma de pago. Del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2025, Iguazú. Viajó Bettina Angeletti junto a sus hijos. Del 28 de noviembre al 30 de noviembre de 2025, Gualeguaychú. Nueva escapada familiar al mismo resort. 14 de marzo de 2026, regreso desde Nueva York, Estados Unidos. Bettina Angeletti figura como pasajera. El ticket de regreso en primera clase también es materia de investigación. Sobre el último viaje tenemos que decir que el comandante Propóleo fue sobreseído en el caso del viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial y que a pesar de ser poco convincente lo que se tomó el Poder Judicial para darle entidad a la cosa. Por donde se mire es moralmente reprochable ese viaje y las circunstancias cuasi pornográficas de sus justificaciones. Y podría ser reprochable 21 veces más, la ley puede tener cara más de piedra que el poder político y solamente debe responder a quienes les pagan el sueldo. Es una hoja de ruta y no es el fin del camino de la carrera de Adorni, que por omisión popular prosigue hasta este fin de mes en la jefatura de gabinete de la nación. Lijo pone a Adorni muy cerca de la indagatoria. Por unos días Manuel Adorni logró mantener la atención del público en sus viajes, los que son la punta del iceberg de operaciones mucho menos explicables como las cuantiosas en el rubro inmobiliario que hizo el jefe de gabinete y que estarían muy por encima de sus posibilidades. Aunque lo que más se movió es lo turbio de la relación del vocero y jefe de gabinete con el productor televisivo Marcelo Grandío y de los milagrosos contratos que su productora in-house mantiene con la TV pública. Este combo indica que la situación judicial del jefe de gabinete, Manuel Adorni, se complicará, ya que se conoció que el juez federal Ariel Lijo evalúa convocarlo a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno. A esta altura al doctor Lijo no le faltan motivos, y si le faltaran hay más cuestiones de peculado y cochambrosidades impropias de un funcionario público como para meterlo preso preventivamente, como mínimo. Seguimos insistiendo que no podemos entender cómo este señor aún ocupa un cargo en el Estado argentino, ya que son demasiadas las denuncias en su contra. La respuesta es la misma de siempre, ningún poder se autocontrola, no tiene ningún interés en ello, salvo cuando el pueblo le pone límites, y hasta el momento no se ha producido ningún cacerolazo ni cosa que pueda poner en peligro a Adorni, y la reacción de exladrones de Estado no es ni siquiera convincente para espantar a un grupo de Boy Scouts y más por falta de cara. Y venían faltando solamente 7 días para concretar el milagro de subsistir a ser más escandalosa su ostentación que la bizarra elección de la AFA de 2015 entre Tinelli y Tapia. Hasta el PM ya echa en cara el Adorni Gate. El 28 de mayo se conoció el diagnóstico del staff técnico, plasmado en el Vox 9 del reporte, rompiendo con la sintonía que el gobierno suele mostrar frente al organismo. Si bien el fondo respalda la política económica de desregulación y equilibrio fiscal, advierte que los avances macroeconómicos no bastan si persisten las sombras institucionales. El documento es contundente. Califica a los marcos preventivos anticorrupción como deficientes, apuntando a regímenes de declaraciones patrimoniales que presentan limitaciones en la verificación, poca transparencia y una aplicación desigual. El momento político es crítico, ya que la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, envuelta en debates sobre sus vuelos y crecimiento patrimonial, ha sido prorrogada por el propio oficialismo hasta finales de julio. Más allá de lo administrativo, el organismo disparó munición gruesa contra la arquitectura judicial argentina. Advierte sobre la percepción de una independencia judicial limitada y una politización que preocupa a los observadores internacionales, señalando que las demoras en causas de alto perfil y la falta de rendición de cuentas de altos funcionarios socavan la confianza en el sistema. Para el fondo, la estabilidad monetaria es una pata necesaria, pero la consolidación real del programa argentino requiere, de manera urgente, fortalecer las instituciones de control y garantizar una justicia ajena a las conveniencias del poder de turno. El fin de mes pintaba muy mal, pero el comandante Propóleo, al parecer es inmune a todo. No recibe ninguna noticia y el fondo se entera de su vida, cuestionando su conducta y aún así, tan campante. La burla de la declaración jurada de Adorni ocupó el cierre de mayo. Adorni, a pesar de que la faz judicial le depara todos los días una mala nueva, sigue firme e indemne a que todo el mundo le pida que tenga celeridad en la entrega de la declaración jurada de bienes.
Ya hasta el fondo les pide que terminen con eso de los privilegios que le da la Oficina Anticorrupción al jefe de gabinete para que presente las cosas cuando se le canten las partes. No es nuevo que para este irreverente, la Oficina Anticorrupción, OEA, es mucho más ineficiente de lo que el fondo pueda imaginar. No creemos en ella y nos parece aún menos confiable que la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la Nación. El mismo día que un referente aliado como Ritondo, que el último día hábil del mes de mayo, reclamó que Adorni presente su declaración jurada de bienes, mientras el entorno del funcionario sale a difundir que Adorni presentará su declaración jurada de bienes antes del inicio del Mundial de Fútbol. En cuanto a Milei, parece atado de por vida a la suerte de su vocero. Es inconcebible que sostenga en sus cargos a una Manuel Adorni, sin saber a ciencia cierta si su gobierno depende de ello. Un peronismo sin credibilidad y una clase media porteña que no parece apurarse a ponerse a la vanguardia de la lucha, son más que suficientes, pero cualquier cambio en esas variables va siendo fomentado por la sensación de plena impunidad que cree tener el presidente y sus adláteres. Para que se hagan una idea, Adorni junto a Karina Milei recibieron el viernes 29 de mayo a empresarios envenenadores que dicen van a invertir 150 millones de dólares en la producción de bioetanol. Y todavía hay imbéciles que imaginan que no hay peligro en ello sin saber que el campo en vez de ser productor de alimentos produce todas las formas de cáncer con tal de sacar energía de cualquier lugar que sea. Después anduvo hablando del envío al Congreso de la Ley General de Sociedades, pero ni media palabra de cuándo va a presentar lo que todo un país pretende entender sobre su magnífico patrimonio. Lo reiteramos, nadie espere decencia o vergüenza en ningún funcionario público, si el pueblo no da señales claras de hacerse respetar, les polítiques se sienten ilimitadas en sus excentricidades. Adorni pende de ese delgado hilo y nada hace parecer que resistir desde la desfachatez que llevó hasta ahora deje de ser una opción ante la ausencia del pueblo ante las barbaridades de desde arriba. Les desfachatades de Estado y una ting para Don Propóleo. En una calculada aparición televisiva destinada a adelantarse a los plazos legales y matizar el trasfondo de sus movimientos patrimoniales, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, buscó instalar un relato de transparencia. Sin embargo, la maniobra deja al descubierto las urgencias de una regularización forzada a las puertas del Mundial. Les paraques de la ultra no dejan de sorprender con sus puestas en escena mediáticas y su infinita capacidad para el acting. Esta vez, el advenedizo funcionario y actual jefe de gabinete de ministros de la Nación, Manuel Adorni, eligió la pantalla de La Nación Más para ensayar una defensa pública y argumentar que sus obligaciones se encuentran recontra a derecho. No obstante, el desparpajo con el que intentó capitalizar como un mérito la presentación anticipada de su declaración jurada 2025 esconde el verdadero detonante de su repentino apuro administrativo. El trasfondo de esta llamativa puesta en escena se vincula de manera directa con un beneficio familiar reciente, el acceso de su señora al polémico régimen conocido como inocencia fiscal. Para evitar fisuras o inconsistencias evidentes en el plano patrimonial, el primer castigador de la comunicación gubernamental se vio obligado a presentar en simultáneo las declaraciones juradas rectificativas correspondientes a los periodos 2023 y 2024. Lejos de constituir un acto voluntario de transparencia, la movida expone las desprolijidades que arrastraba su situación fiscal previa y la necesidad de un blanqueo urgente antes de que la atención pública se disperse por completo en el evento deportivo global. La publicación fue emitida por la Oficina de Respuesta Oficial, @respoficial_arc, el 10 de junio de 2026 a las 23:13 y cuyo contenido textual cita. El jefe de gabinete de ministros, @Madorni, en La Nación Más, anuncia que presentó su declaración jurada de 2025 en tiempo y forma. La declaración jurada, la de 2025, que es la que vence el 31 de julio próximo, la presenta antes de entrar acá. Y también presenté las declaraciones juradas rectificativas 2023 y 2024. La Oficina de Respuesta Oficial, un grupo de paraques de la ultra superiores que dedican su vida y los fondos públicos en denostar o molestar a la prensa, es subsidiariamente la que distribuye los efluvios que luego reproducirán todos los paraques de la ultra con la intensidad y la falta total de decencia que los caracteriza.
Son los generales del NOLSALP, no odiamos lo suficiente a los periodistas, y acompañaron este tuit con un poco creíble video que les brindamos a continuación. Vamos a las imágenes. Manuel Adorni, jefe de gabinete, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Muchas preguntas. Voy a arrancar por la primera. Hace 3 meses que su situación patrimonial está en la agenda pública de la Argentina. Haciendo cuentas, el presidente dijo el 6 de mayo que los papeles suyos estaban listos, pero pasaron 35 días. ¿Cuándo va a presentar esa declaración jurada? Las declaraciones juradas, la 2025, que es la que vence el 31 de julio próximo, la presenté antes de entrar acá, y también presenté las declaraciones juradas rectificativas 2023 y 2024, siempre hablándote de la Oficina Anticorrupción, ¿no? A modo de cierre, por ahora. Es de ver lo capaces que son de hacer cualquier cosa, y la desfachatez para alegar que estaban recontra a derecho, cuando lo único que ha hecho Adorni es dejar en claro que la transparencia no es algo de lo que él vaya a hacer uso ni por asomo. Finalmente, justo al límite del mundial y luego de que su señora accediera al régimen conocido como inocencia fiscal, el jefe de gabinete de ministros de la Nación, Manuel Adorni, presentó su declaración jurada de bienes, demostrando que sus relatos de pureza administrativa solo se sostienen bajo la complicidad de las cámaras de televisión. Adornigate, la farsa de las farsas. La doctrina del doble estándar. Mientras el discurso oficial predica rigidez fiscal, blanqueo absoluto y el fin de los privilegios de la casta, el patrimonio del actual jefe de gabinete mutó en las sombras bajo un manto de contradicciones insalvables. Lo que comenzó como una serie de inconsistencias detectadas en sus presentaciones patrimoniales, escaló a una causa penal en Comodoro Pi impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita. El expediente expone un mecanismo burdo de simulación de deudas y ocultamiento de activos financieros en el mercado cripto, configurando un evidente doble estándar entre las exigencias impuestas a los contribuyentes comunes y la impunidad autoconcedida por el poder político. La presentación de un completo dibujo y una nueva historia patrimonial creativa solamente pone más oscuridad en el patrimonio del jefe de gabinete de la nación. El dibujo contable, los préstamos de las jubiladas. La base del enriquecimiento ilícito se cimenta sobre la adquisición de bienes inmuebles de alto valor mediante un mecanismo de financiación privada sospechado de ser una pantalla jurídica. Propiedad 1. Departamento en Caballito. Valor total, $230.000. Pago efectivo, $30.000. El préstamo, $200.000 de las vendedoras jubiladas. Propiedad 2. Casa en Country en Exaltación. Valor total, bajo sospecha. Pago efectivo, desconocido. El préstamo, $100.000 de una comisaría retirada. 1. La hipoteca de Caballito. Para justificar la compra de un departamento de $230.000 en el barrio de Caballito, Adorni declaró haber entregado apenas $30.000 en efectivo. Los $200.000 restantes quedaron bajo la figura de una hipoteca privada a pagar a fines de 2026. Las prestamistas son 2 mujeres jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Esbabo. La irregularidad es que el préstamo se otorgó a tasa cero, sin intereses. En sede judicial, las propias mujeres declararon que ni siquiera conocían a Adorni en persona al momento de la transacción. Ningún particular financia el 85% de una propiedad en dólares a un desconocido sin percibir renta alguna. 2. El mutuo adicional. En paralelo, la investigación detectó un segundo mutuo pasivo por $100.000 en efectivo, otorgado por otra particular, una comisaría retirada de la Policía Federal, utilizado presuntamente para financiar la mudanza y adquisición de su propiedad en un exclusivo country de Exaltación de la Cruz. La hipótesis judicial es que los préstamos fueron un dibujo contable para simular deudas, permitiendo registrar propiedades costosas sin tener que demostrar el origen de los dólares en efectivo utilizados en las operaciones. La confesión cripto y la trampa de su propio archivo. Acorralado por los peritajes judiciales y obligado a presentar declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción, Adorni ensayó una defensa pública en televisión que terminó destruyendo su propia coartada debido a su archivo público. 1. El blanqueo en negro.
Ante las cámaras, admitió operar con criptomonedas, específicamente Bitcoin, desde el año 2013 a través de al menos 8 billeteras virtuales, incluyendo plataformas como Binance y Lemon. Afirmó haber invertido unos $200.000 entre 2014 y 2018, logrando una ganancia neta que orilló los $300.000. Con total naturalidad, argumentó que mantuvo esa fortuna en negro, como todos los argentinos, justificándola como si fuera un trofeo guardado. 2. La mentira insubsanable. El archivo contra la declaración jurada. La necesidad matemática y legal de patear el inicio de sus inversiones hacia el año 2013 responde a una estrategia para estirar la rentabilidad, es decir, justificar que puso poca plata cuando el Bitcoin valía monedas y se multiplicó por 1000. Sin embargo, esta versión choca de frente con sus propios registros públicos. El Adorni analista de 2015 a 2017. En sus videos, charlas y tweets de aquellos años, Adorni se paraba públicamente desde el lugar del analista financiero tradicional, que miraba el fenómeno cripto con absoluta desconfianza. La contradicción. En registros audiovisuales previos, llegó a admitir textualmente que veía como sus compañeros o conocidos invertían en criptomonedas pero que él no se metía porque no lo entendía. Si en 2015 declaraba públicamente no entender ni operar en el mercado cripto, su declaración jurada actual ante el juez, afirmando ser un inversor pionero desde 2013, constituye una falsedad material para justificar fondos negros cuyo origen lícito no puede demostrar. El contexto institucional. Financiando la ceguera selectiva. 1. El presupuesto de la Oficina Anticorrupción. La aparente inoperancia de la Oficina Anticorrupción contrasta severamente con los recursos económicos que el Estado Nacional le transfiere anualmente. Para el ejercicio corriente, el Estado le asigna a este organismo una caja total de 4.800 millones de pesos anuales, financiados bajo la jurisdicción 40, en la órbita del Ministerio de Justicia. Al ser una estructura puramente administrativa, que no realiza obras ni otorga asistencia, los fondos de los contribuyentes se queman de la siguiente manera. 92,5% destinado exclusivamente a gastos de personal. Financia los sueldos de una planta de unos 120 agentes y las abultadas remuneraciones de la cúpula política, cuyos haberes brutos mensuales están blindados de cualquier lógica de ajuste estatal. El titular de la Oficina Anticorrupción, con rango de secretario, percibe 6.530.145 pesos por mes. Los directores nacionales, con rango de subsecretario, cobran más de 6 millones de pesos por mes cada uno. 5,5% destinado a servicios no personales. Contratos de consultoría externa y el mantenimiento informático del software con el que se cargan las declaraciones juradas. 2% destinado a bienes de consumo. Insumos de oficina, licencias tecnológicas y viáticos. La Oficina Anticorrupción funciona bajo un diseño institucional fallido que anula el sentido de este gasto. Dado que su titular es designado y removido a dedo por el presidente de la nación, el organismo opera como un filtro político. Gasta millones en auditar con minuciosidad las declaraciones de las gestiones pasadas, mientras aplica una absoluta ceguera presupuestaria sobre los funcionarios en actividad. El ciudadano paga 4.800 millones de pesos anuales para mantener un costoso archivo digital de papeles, obligando al periodismo y a fiscales independientes a realizar, sin esos recursos, el trabajo de investigación. 2. Comodoro Pi y el contraste con Juan de los Palotes. En los tribunales federales, las causas de los funcionarios en actividad se rigen por la conveniencia de los tiempos políticos, durmiendo en una siesta estratégica a la espera de que los investigados pierdan el poder. El contraste con el ciudadano común expone la brutalidad del doble estándar. Si un contribuyente común presentara inconsistencias equivalentes, simulara deudas fiscales o admitiera ante las cámaras poseer cientos de miles de dólares en negro, el sistema actuaría con una rigidez implacable en cuestión de horas. Bloqueo inmediato del quit e inhibición general de bienes por parte de la FIP. Congelamiento de cuentas bancarias y reportes automáticos de la BIF por lavado de dinero. Aplicación directa de la ley penal tributaria, que prevé penas de 3 a 9 años de prisión de cumplimiento efectivo por evasión agravada y falsificación de pasivos.
A modo de cierre, por ahora, el caso patrimonial de Manuel Adorni expone la matriz de simulación que la impunidad política permite en Argentina. La contradicción matemática entre deudas simuladas con jubiladas a tasa cero y una fortuna en Bitcoin que su propio archivo audiovisual desmiente, configura un desafío abierto al sistema institucional. El devenir del expediente en Comodoro Pi determinará si la ley penal se aplica con la misma fuerza punitiva a los ciudadanos de a pie que a quienes manejan los despachos del Estado. Lección de patria para los jóvenes argentinos. Hijos míos, si vengo desde el fondo de la historia a hablarles hoy, no es para castigarlos con leyes difíciles, sino para abrirles los ojos. Les hablo como un padre que ve a sus hijos dejarse engañar por espejitos de colores y palabras ruidosas. La patria que nosotros pensamos era una casa con una sola regla, una regla muy simple. La ley tiene que ser igual para todos. Como el sol, que cuando sale a la mañana les pega en la cara de la misma forma al presidente del país y al chico que sale a repartir en bicicleta. Si la ley no es igual para todos, no hay libertad. Lo que hay es una mentira. Miren hoy lo que pasa en el gran atril de la televisión. Ahí sale todos los días el maestro de la austeridad, el hombre que les dice a ustedes que hay que aguantar, que hay que pagar cada impuesto y que hay que manejarse siempre con los papeles en blanco. Pero cuando la justicia le va a revisar sus propios bolsillos, la historia cambia. Primero dijo que sus casas grandes en dólares las pagó con plata que le prestaron unas abuelitas jubiladas, de pura buena gente que eran. Pero cuando la justicia le va a revisar sus propios bolsillos, la historia cambia. Primero dijo que sus casas grandes en dólares las pagó con plata que le prestaron unas abuelitas jubiladas, de pura buena gente que era, sin cobrarle un solo peso de interés. ¿A quién de ustedes una persona desconocida le regala o le presta miles de dólares a pagar Dios sabe cuándo? A nadie. Y cuando ese dibujo no alcanzó, sacó otra carta de la manga. Dijo que tenía guardada una fortuna en monedas virtuales desde el año 2013, escondida en el teléfono, en negro, como todos, les dijo, queriendo hacerse el compadre. Pero miren la trampa, mis jóvenes amigos. Ese mismo hombre, hace unos años, salía en los vídeos diciendo que él no se metía en ese mundo digital porque no lo entendía. ¿Cómo puede ser que hoy le diga al juez que era un genio de las finanzas en 2013, si en 2015 decía que no entendía de qué se trataba? Es una mentira matemática. Cambió las fechas para que los números le cierren y para esconder una plata que no puede explicar de dónde sacó. ¿Y saben qué es lo más triste? Que para controlar que los políticos no hagan estas cosas, el Estado armó una oficina que se llama Oficina Anticorrupción. ¿Suena importante? No. Pero piensen en esto, esa oficina le cuesta al país 4.800 millones de pesos por año. ¿Y saben en qué se gasta casi toda esa montaña de plata de sus impuestos? En pagarle el sueldo a los jefes de esa oficina, que cobran más de 6 millones de pesos por mes cada uno. Y los elige el mismo presidente. Es como si en la escuela pusieran a cuidar el examen al mejor amigo del que se quiere machetear. No van a ver nada. Cobran fortunas para mirar el pasado y hacerse los ciegos con los que mandan hoy. Si cualquiera de ustedes, o sus padres en el negocio, se olvidan de pagar un impuesto o declaran una deuda que no existe, la AFIP les cierra el local, les traba la cuenta del banco y la ley los puede mandar a la cárcel de 3 a 9 años de cumplimiento efectivo. Para el ciudadano común, todo el peso del castigo. Para el jefe de gabinete, la siesta de los jueces que esperan a que se termine el gobierno para actuar. Hijos míos, no se dejen engañar por los que usan mi nombre para cometer crímenes o para justificar sus privilegios. La libertad de una nación no se mide por los discursos de un atril, se mide por la decencia de sus gobernantes. Mientras el que maneja el Estado pueda esconder su fortuna en negro e inventar deudas con jubiladas, ustedes seguirán siendo ciudadanos de segunda. Exijan una sola vara, la misma regla y el mismo castigo para el último de los laburantes y para el primero de los ministros. Solo así van a tener una verdadera república. La saga de la Adornigate expone de manera descarnada la matriz del doble estándar estructural que rige en la cima de la gestión pública argentina actual. Los informes desnudan una contradicción insalvable entre la rigidez fiscal exigida a los ciudadanos de a pie, quienes ante cualquier inconsistencia sufren embargos, bloqueo de quid y penas de prisión efectiva, y la absoluta impunidad autoconcedida por los altos estamentos del Estado.
Los inverosímiles dibujos contables de deudas privadas a tasa cero con jubiladas desconocidas, sumados a declaraciones rectificativas forzadas sobre supuestas fortunas de Bitcoin en negro, que el propio archivo audiovisual del funcionario desmiente con rigor matemático, liquidan por completo el relato de pureza y transparencia administrativa. Todo este entramado de simulación y ostentación patrimonial se sostiene gracias a un diseño institucional fallido, donde una oficina anticorrupción de 4.800 millones de pesos anuales funciona como un costoso filtro político diseñado para brindar al poder de turno y perseguir al pasado. La persistencia de estas desprolijidades fiscales, a la vista de los tribunales de Comodoro Pi del propio Fondo Monetario Internacional, demuestra que ante la ausencia de una respuesta popular contundente en las calles, la desfachatez política se siente ilimitada, transformando la igualdad ante la ley en una mera puesta en escena mediática. Gracias, amigas y amigos, por estar ahí. Nos vemos en la próxima emisión, la 65ª, si es que todavía no vendieron el aire que respiramos. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.